amados, Dios les bendiga. Un grato placer estar de nuevo con ustedes para compartir este estudio de la palabra del Señor, pero más bien hoy día para cerrar este círculo que hemos realizado en torno a la carta, a esta segunda carta del apóstol Pablo. Por lo tanto, hoy día vamos a repetir tal vez algunas cosas, pero más bien la idea es resumir un pequeño resumen, y con esto concluimos el estudio de esta carta. En primer lugar, vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo de consagrarnos al Señor para que Él dirija nuestra mente y nos ilumine en lo que tenemos que dialogar y conversar juntos esta noche. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos en tu presencia, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos muestre, nos guíe, Señor, para encontrar el camino correcto hacia un encuentro personal contigo. Gracias por tu palabra preciosa, que para nosotros es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice en Hebreos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como dije, vamos a hacer un resumen hoy día. Ya hemos terminado esta carta. Los textos finales que vimos la semana pasada tenían relación con el saludo del apóstol Pablo y la doxología, y quedamos hasta el texto 11 en realidad. Luego en los textos 12 y 13 más bien saludad unos a otros con ósculo santo, es decir, con un beso, un ósculo tiene que ver con eso, pero en santidad. Todos los santos saludan, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora bien, tenemos que decir que esta carta del apóstol Pablo, esta segunda carta del apóstol Pablo, tiene relación, ¿no es cierto? Es tal vez quizás una de las cartas más personales y donde hay una mayor pasión del apóstol. Aquí Pablo le coloca mucho de sí mismo. Esta carta que escribió, ¿no es cierto?, más o menos por allá, como dijimos al comienzo de este estudio, y que tal vez ustedes ya con el transcurso del tiempo algunos puedan haber olvidado, pero más o menos por el año 56 de nuestra era aproximadamente. Y Pablo habla acerca de la vida de un creyente, cómo tiene que ser, y también el poder de la gracia de Dios. A lo largo de esta carta, el apóstol nos enfatiza, nos desafía, ¿no es cierto?, a que nosotros podamos confiar en Dios, y que por ende entonces podamos vivir, si confiamos en Dios, podamos vivir una vida que refleje entera y totalmente el mensaje del Evangelio. Que nuestra vida, que lo que usted hace, que lo que yo hago, reflejen el mensaje principal del Evangelio, que tiene que ver con un mensaje de salvación. Así es que vamos a mirar aquí, vamos a encontrar estos puntos claves y las ideas de los textos para que podamos recordar. Estamos haciendo este recuerdo del apóstol Pablo. ¿Cuáles fueron los puntos claves? La importancia de la unidad, y la reconciliación entre los creyentes. Esta gracia importante de estar unidos entre sí, ¿no? Unidos tanto en la colaboración eclesiástica, en el trabajo de la iglesia, unidos en el servicio el uno con el otro, ¿no es cierto?, unidos en todos los aspectos de la palabra, pero también tiene que ver con esta relación entre los creyentes. Cómo nos relacionamos unos con otros, cómo convivimos unos con otros. Por eso es que, como se ha enseñado en nuestra escuela dominical, en nuestra congregación, ¿no es cierto?, no podemos vivir una vida cristiana sin esta relación eclesiástica, sin esta relación congregacional. Es cierto que a través de una pantalla como esta hoy día podemos vernos, podemos escucharnos. Sin embargo, la cercanía, el poder mirarnos a los ojos más detenidamente y poder ayudarnos, no se da. Necesitamos lo presencial. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta reconciliación entre los creyentes? También el apóstol Pablo, otra cosa que toca, tiene que ver con el papel del sufrimiento en la vida cristiana. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. No estamos fuera del mundo, estamos insertos en el mundo, ¿no? El mismo Señor Jesús, cuando oró en el capítulo 17 de Juan, dice: no te ruego que los quites del mundo, ¿no? No los saques del mundo, pero sí que los guardes del malo, ¿no? Que los guardes del mal, que los guardes del pecado, que no cedan a la tentación. No te ruego que los quites del mundo. Ahí están insertos, y mientras el Señor no venga por nosotros, estaremos insertos en el mundo. Pero
que el mundo no influya en nosotros, sino que al revés, nosotros somos los llamados a influir en el mundo en el que nos desarrollamos, en el mundo en el cual nosotros vivimos. Así es que está este papel, esta importancia del sufrimiento en la vida cristiana. En la vida cristiana tendremos aflicciones. El Señor Jesús las vivió. El apóstol Pablo las vivió. Y Pablo lo menciona en más de algunos de sus capítulos cuando él dice, miren, yo he sufrido por causa del Evangelio. Yo he tenido momentos muy duros a causa del Evangelio, ¿no? Así es que la vida cristiana no es solo un camino de rosas o de pétalos de rosas, porque si fueran solo rosas podrían tener espinas. Recuerden que las rosas tienen espinas. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y está por otro lado, sin embargo, está la gracia de Dios para nosotros. Esta gracia de Dios que nos ayudará a entender mejor el papel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en esta acción trinitaria, diría yo, este mensaje tan importante del apóstol Pablo cuando habla acerca de la Trinidad, el ministerio del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo influye en la iglesia de Dios. Cómo el Espíritu Santo trabaja en medio de la iglesia del Señor. Cómo el Espíritu Santo actúa en medio de una iglesia que necesita. El Señor Jesús dijo que enviaría a la iglesia el Consolador, que enviaría a la iglesia su Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, dijo él. Vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estaré con ustedes, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Espíritu Santo, del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Así es que el ministerio del apóstol Pablo es un punto clave, central en este mensaje de Pablo aquí en esta carta que ya nosotros acabamos de concluir. Pero también, como dije, ¿no es cierto?, estaba el desafío del apóstol Pablo a vivir, diríamos, en un mundo en crisis, a vivir una vida que manifieste claramente a través de nuestra vida sin palabras el mensaje de salvación. Es decir, que sus actos, que mis hechos, sus hechos reflejen el mensaje del Evangelio, ¿no? Vengamos con cuidado y claro, la urgencia, como último punto de este párrafo, ¿no es cierto?, la urgencia de compartir el Evangelio. Pablo dice, yo les debo el Evangelio. Ahora, en este llamado a la unidad que hace el apóstol Pablo, en los primeros capítulos, él se embarca en un tema que era latente en la iglesia en Corinto, y que era el tema de que la iglesia, los hermanos estaban desunidos, y Pablo los invita, ¿no?, los desafía a reconciliarse unos con otros. Y por supuesto, producto de esa unidad, a tener un amor y un servicio al Señor. Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolarnos los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Bendito sea el Dios y Padre, ese Padre de misericordia. Cuando hablamos de las misericordias, como lo he enseñado en la congregación también, la misericordia tiene que ver con el acto de Dios de perdonarnos a pesar que no merecemos el perdón, que en justicia debíamos ser condenados. Así que el apóstol Pablo hace este llamado a la unidad, pero también un llamado a la reconciliación, ¿no? Cuando trata allí temas complejos, simplemente dice, y todas las cosas, el capítulo 5, los versículos 18 y 19, y todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo, no tomándoles en cuenta a ellos sus pecados, y nos ha encomendado, nos ha dado, nos ha enviado. ¿Para qué? Para predicar, para hablar sobre la reconciliación. Una reconciliación que yo diría, queridos, va desde dos perspectivas.
por un lado, una reconciliación con Dios, en primer lugar, una reconciliación con Dios, pero por otro lado, una reconciliación con los que están a mi altura, con los demás seres humanos como yo, ¿no? Ahora, para poder reconciliarme con Dios tengo que pedir perdón a Dios, tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que pedir a Dios que Él pueda perdonarme, que Él pueda restaurar mi vida. De otra manera no podré, ni tendré perdón de Dios. Si no reconozco mi pecado, no hay perdón. Entonces, la reconciliación con Dios actúa en base a mi actitud humilde de pedir a Dios perdón luego de haber reconocido mi pecado. La actitud de reconciliación con los demás, o mi vida de reconciliación con los demás, está en la actitud de perdonar a mi hermano las veces que sean necesarias. Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Y el Señor le dice: Pedro, todas las que sean necesarias. 70 veces 7. ¿No? Tantas veces. No te digo sino hasta 70, sino hasta siempre. Esa es la idea del Señor. No solo hasta 70 veces 7, sino hasta que sea necesario. Entonces el Señor nos entregó a nosotros este ministerio. La reconciliación tiene que ver con esta tarea sacerdotal que realizamos, ¿no? Con esta tarea sacerdotal, es decir, nosotros atraemos, de alguna manera, atraemos a Dios, o llevamos al pecador, o atraemos a Dios hacia el pecador. El Señor te ama, tú debes reconciliarte con Él. Entonces, ese es el propósito de nosotros. Tenemos este ministerio de la reconciliación. Entonces, no solamente tiene que ver con una reconciliación con Dios, sino también una reconciliación con los demás. En cuanto dependa de vosotros, dice la palabra de Dios, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, haga todos los esfuerzos, haga usted todo lo que sea posible por estar en paz con los demás. Ahora, si los demás no quieren estar en paz con usted, ese es un problema de los demás. Pero cuanto sea necesario de su parte estar en paz con los demás, debemos hacerlo. No debemos dejar de hacerlo. Así entonces, es un punto importante la reconciliación, pero es también relacionar cómo somos capaces de restaurar la relación. A veces en la convivencia, ¿no es cierto?, en la convivencia presencial, porque es difícil tener problemas con alguien que está por Zoom. Alguien diría simplemente toco un clic y apago la cámara y se acabó, ¿no? Pero cuando estamos presencialmente, las relaciones, los roces se van haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Pero Pablo habla de cómo volver a tener una relación con aquellos que se han arrepentido, con aquellos que han reconocido sus pecados. Y fíjense que en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 7, él dice de esta manera: así que por el contrario, más bien debéis perdonarlo y consolarlo, no sea que tal persona sea tragada por demasiada tristeza. Por lo tanto, les insto a que reafirmen su amor por él. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de aquel personaje, de aquel hombre que trata en 1 Corintios, ¿no es cierto?, que había cometido pecado de adulterio con la mujer de su padre. Pablo dice cosas que ni en el mundo se tratan. Y luego dice: a ese ni siquiera coman con él, no le digan bienvenido, échenlo. Pero, desprendemos del texto que ese hombre se arrepintió. Y por lo tanto Pablo dice ahora: si se arrepintió, si se acercó a Dios, a ustedes no les queda otra cosa, diría yo, el lenguaje mío, no les queda otra cosa que perdonarlo y consolarlo. Es decir, ayúdenlo. Hermano, cuando tú ves a alguien que está volviendo al Señor, no lo entierres. No estés pensando: ¿será verdad que se está arrepintiendo? ¿Será verdad que está volviendo a Dios? No. Ayúdalo, perdónalo, consuélalo, restáuralo, ayúdalo en su restauración. Eso es lo que dice Pablo. Si esta persona con la cual antes dije no se junten con él, no le digan bienvenido en su casa, no coman con él, si esa persona se arrepintió genuinamente y viene al Señor, ustedes perdónenlo, consuélenlo, ¿no?
Así es que, y Pablo dice, por lo tanto, les insto a que reafirmen su amor por Él. Vuelvan a amarlo, vuelvan a abrazarlo. Ahora es uno de ustedes. Se arrepintió, ha vuelto, como el hijo pródigo, al cual el padre no desechó. Muy por el contrario, lo recibió en su seno, lo amó y lo acarició y lo besó en su cara y dijo: pongan un anillo en su dedo y hagamos fiesta, porque se había muerto y ha revivido. Es verdad, había fallado, se había ido, se gastó todo lo que tenía, ahora volvía harapiento, maloliente, pero no importa. Era su hijo, había vuelto al redil. Ahora hay que amarlo, ahora hay que acariciarlo. Pablo dice: reafirmen su amor por Él. Reafirmen su amor. ¿Cuántos hay alrededor suyo que necesitan que le reafirmen su amor? Búsquelos, sin duda los encontrará. Ahora, ¿qué rol juega en la iglesia el sufrimiento? ¿No? Pero Pablo lleva el sufrimiento al otro lado. Pablo lleva el sufrimiento al hecho de que, como siervo de Cristo, sufriremos por causa del Evangelio, es probable. Pero que ese sufrimiento sea como una lección para consolar y fortalecer a los creyentes. Mira lo que dice en 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. En el sufrimiento, Cristo nos consuela. Cuando sufrimos, somos abrazados por Dios. Cuando nos enfermamos, cuando nos dolemos por alguna situación, ahí está el Señor. Es este mensaje de esperanza, de aliento, ¿no?, que Pablo envía a los creyentes de Corinto para ayudarles en su fe, en su esperanza, en su convicción frente a Dios. El sufrimiento como ese medio de consuelo. Pero por otro lado también el sufrimiento como para traernos a la memoria, como para recordarnos lo débiles que somos. En el capítulo 12, texto 9, dice Pablo lo siguiente: y me dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense ustedes, me gloriaré más bien en mis debilidades. Es decir, el sufrimiento nos ayuda a recordar cuán débiles, cuán frágiles somos. A eso nos ayuda nuestra debilidad. Nos ayuda a recordar cuán débiles somos, cuánto necesitamos de Dios. La Biblia dice que desde la mollera hasta la planta de los pies somos una podrida llaga, y que por lo tanto podremos enfermarnos, podremos pecar, podremos hacer esto y podremos hacer lo otro, pero allí, en nuestra debilidad, se manifestará el poder glorioso de Dios. Y eso es lo que hemos aprendido. Pero también el apóstol Pablo nos pide que mantengamos nuestra mirada hacia lo eterno, a esas cosas que están allá en la gloria del Señor, que no perdamos la perspectiva de lo eterno, que miremos al eterno, que no nos olvidemos de aquello. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido que Pablo les dice: es verdad que hay sufrimiento, pero el sufrimiento es momentáneo. El sufrimiento para el creyente es aquí, es ahora. Pero proyectémonos hacia lo eterno, porque en lo eterno encontraremos la vida final con Dios. Y entonces seremos
fortalecidos. En el capítulo 4, el versículo 17, él dice lo siguiente: porque nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Si sufrimos aquí, dice un himno, reinaremos allí. Entonces, la perspectiva de la esperanza, esta visión del mirando hacia el eterno, le dará al creyente una esperanza de perseverancia y lo ayudará a soportar el sufrimiento. Pero por sobre el sufrimiento está la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que nos transforma, ¿no? Y a lo largo de esta carta, Pablo habla de la importancia de la gracia de Dios que transforma la vida de los creyentes. En el capítulo 3, el versículo 18, estudiamos: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu Santo. Es decir, esta transformación es el resultado de la obra gloriosa, preciosa, maravillosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La gracia en la transformación, la gracia de Dios en el ministerio. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, teniendo este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desmayamos. El apóstol reconoce que su habilidad en el servicio del Señor no tiene que ver con sus capacidades intelectuales, no tiene que ver con su sabiduría humana, sino que es el resultado de la gracia de Dios obrando en él. Es la gracia de Dios obrando en él. Así es que la gracia de Dios en el ministerio, lo que tú haces, lo que yo hago, no es porque somos grandes o inteligentes o capaces, es por la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios en aquellos momentos que necesitamos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Se acuerdan que hablamos de la gracia? Toda gracia. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, tengáis una abundancia para toda buena obra. La gracia de Dios. La gracia del dar, ¿se acuerdan? Recibiendo, dando es que nosotros recibimos. Pero por otro lado, viene la obra preciosa. Y el apóstol lo trata en su carta. La obra preciosa del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos sella, que nos marca, que nos coloca el sello de que somos propiedad de Dios. Porque dice: también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Amigo, hermano, hermana, el Espíritu Santo es el sello de propiedad. Le pertenecemos a Dios y por lo tanto nos asegura la entrada a la eternidad. En el capítulo 13 el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando acerca del Espíritu Santo, el cual el creyente, dice, el cual también nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es decir, el Espíritu Santo juega un papel de mucha importancia, crucial en su vida. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Eso dice el apóstol. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y seréis libres. Usted y yo somos libres en Cristo, pero no una libertad como una licencia para hacer lo que queramos, sino para vivir una vida que agrade a Dios. Pero no debemos dejar de perder de vista la necesidad de una santidad en nuestra vida. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El creyente
al vivir en santidad, se identifica con Cristo. Se identifica con Cristo. Pero también, como mencioné recién, la gracia de dar. Hay un llamado a dar, a ser generosos, ¿no? Y cuando tengamos la oportunidad de dar, veámoslo como una oportunidad para demostrar nuestro amor a Dios. No lo hagamos porque tenemos dinero, o porque tenemos algún bien, o porque tenemos alguna vestimenta de la cual nos despojamos para darla a otro. No, hagámoslo como una oportunidad de demostrar el amor de Dios. En el capítulo 9, Pablo dice así que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos, hagámoslo con alegría. Pero es también un llamado a reconocer que nuestros recursos le pertenecen a Dios y que por lo tanto tenemos que ser buenos administradores de ellos. No podemos dejar de hacerlo. Buenos administradores. Es urgente, hermanos, en este tiempo en que nosotros vivimos, es urgente compartir el Evangelio. Ahora bien, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como creyentes, hemos revisado la carta del apóstol Pablo, tenemos esa obligación, esa responsabilidad de compartir el Evangelio de Dios con otros, con el mundo que nos rodea. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Tenemos una guerra. Nos enfrentamos a un gran desafío. Tenemos un desafío con el diablo. Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, vivimos en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Aquellas fortalezas que el diablo levanta sobre nosotros, seremos capaces de destruirlas. Pero también tendremos una respuesta acerca de aquellos que se oponen, de aquellos que todos lo critican. Pero lo que yo hago, dice Pablo, lo continuaré haciendo también, para quitarles la oportunidad a los que desean una oportunidad de ser considerados como tales. Estamos en las cosas de las cuales ellos se jactan, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo buscará cómo hacernos caer. Ante esta oposición, ante la crítica, Pablo dice que nuestra fortaleza está en Dios. Por eso decíamos, y lo leímos en el capítulo 12, por eso me complazco en las debilidades, en los vituperios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como creyentes, amigos y hermanos, debemos aprender a confiar en el poder y en la fuerza de Dios. Finalmente, ya concluyendo, esta carta del apóstol Pablo nos ofreció una gran cantidad de ideas prácticas para nuestra vida hoy día, en este tiempo, en este siglo. Nos dio y nos abrió la visión sobre cómo vivir la vida cristiana aquí. Nos habló de la importancia de la unidad y la reconciliación en nuestro tiempo.
tanto los creyentes, reconciliación, como con Dios, pero también en ese papel de sufrimiento en la vida cristiana. Así es que, hermanos, luchemos para hacer de nuestra vida una vida mejor. Esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo, se compone de eso, de las enseñanzas del apóstol sobre todos estos temas que hemos mencionado y que nos ayudarán a vivir una vida diaria de la mejor forma. Damos gracias a Dios por el privilegio de haber estudiado la segunda carta del apóstol Pablo. Como será privilegio estudiar lo que viene, se los voy a dejar en suspenso. Pero hoy, con este resumen, hemos terminado la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La próxima semana comenzaremos un nuevo estudio de otra de las cartas del apóstol, que sin duda también será de gran bendición. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.